Buenos días, somos Begoña Barruso y Ana Cristina Mingorance-Arnaiz, somos profesoras titulares de Economía Aplicada de la Universidad San Pablo CEU y les vamos a presentar la actividad de innovación docente Aprendizaje Integral utilizando la transversalidad, una experiencia con las asignaturas de Macroeconomía y Fiscal. La realización de esta actividad transversal surge por la percepción que normalmente tenemos de que los alumnos ven las asignaturas que están cursando en el grado como compartimentos estanco y que no tienen ninguna relación, lo que no tiene ninguna lógica desde el punto de vista de la realidad económica donde todo está interrelacionado. Por ello se plantea realizar una actividad transversal que persigue fundamentalmente tres objetivos. En primer lugar, que los alumnos vean la economía desde una perspectiva global, relacionando las diferentes asignaturas que están estudiando en el grado, que comprendan, por otro lado, que las decisiones económicas tienen repercusiones sobre todos los agentes económicos, familias, empresas, administraciones, y que existe una relación estrecha entre los aspectos micro y macroeconómicos. En tercer lugar, se persigue también que el alumno adquiera una serie de habilidades que requiere en el futuro de cara a su actividad profesional futura, y en concreto se trabaja el tema de la coevaluación y la comunicación escrita y oral utilizando un lenguaje técnico y argumentos adecuados. La actividad se plantea realizarla en el grado en Administración y Dirección de Empresas, en el segundo curso, en las asignaturas de Macroeconomía y Fiscalidad Empresarial para la toma de decisiones económicas que se cursan en el primer semestre. Sobre la base de estas dos asignaturas, lo que se persigue es que a lo largo del primer semestre los alumnos, organizados en grupos de 3, que lógicamente están matriculados en ambas asignaturas, en este sentido esto es sencillo en la medida en que se trata el plan de administración y de empresas de un plan que se está implantando nuevo ahora y por lo tanto los alumnos que por primera vez llegan al segundo curso el año que viene en principio estarán cursando ambas asignaturas. Pues bien, los alumnos organizados en grupos de 3 deberán trabajar a lo largo del semestre sobre una serie de actividades relacionadas y que vinculan a ambas asignaturas y deberán plasmar el trabajo realizado durante todo el semestre en un trabajo escrito como máximo de 10 páginas que se presentará al final y que se tendrá que exponer también conjuntamente al final del semestre para que cada grupo ponga en común las conclusiones que ha alcanzado en la actividad realizada. Esta actividad tendrá una repercusión en la evaluación de ambas asignaturas, siendo de la evaluación el 70% correspondiente a la nota puesta por las profesoras de la asignatura y el 30% corresponde a la calificación que a cada alumno le otorgue el resto de compañeros del grupo. Para que todo el proceso de calificación sea transparente y claro desde el principio, a los alumnos se les facilitarán dos rúbricas, una que es la que utilizaremos las profesoras para valorar el trabajo del grupo y por otro lado otra rúbrica que es la que ellos tendrán que tener en cuenta y utilizar a la hora de evaluar al resto de sus compañeros. Esta coevaluación se realizará a través de un formulario de Google y será confidencial, de manera que solo conoceremos el contenido de la evaluación que cada alumno hace del resto de sus compañeros, las profesoras. De esta manera lo que se persigue es que la evaluación se realice de forma sincera, de manera que cada alumno al final, la calificación que obtenga, esté en relación directa con el trabajo que realmente ha realizado a lo largo del semestre. El trabajo se realizará de forma secuencial. En primer lugar, empezarán trabajando en la asignatura de Macroeconomía, una serie de conceptos que ahora comentaremos, para posteriormente trabajar en la asignatura de Fiscalidad para la toma de decisiones económicas y a partir de la información de estos dos primeros pasos volverán a trabajar en la asignatura de Macroeconomía y, como hemos dicho, todo ello, todos los resultados alcanzados se plasmarán en un informe final. Como he destacado, el trabajo es secuencial. En la primera fase en Macroeconomía trabajarán sobre dos aspectos fundamentalmente, la inflación y el mercado laboral, sobre todo en el ámbito de la negociación salarial. Posteriormente, en la asignatura de Fiscalidad para la toma de decisiones económicas verán los efectos de esta inflación en el impuesto sobre la renta a las personas físicas, tanto desde el punto de vista del contribuyente como desde el punto de vista de la recaudación impositiva obtenida por la Administración tributaria, para a partir de ahí ver qué efectos tienen todo lo analizado
sobre otros indicadores de tipo macroeconómico y poder a partir de ahí plantear medidas que se puedan adoptar para paliar esos efectos. En todo momento los alumnos trabajarán con datos reales, tanto en ambas asignaturas, de macroeconomía como de fiscal. Se desarrollará la actividad realizando talleres presenciales y también contará el trabajo autónomo de los alumnos, y además se realizarán sesiones conjuntas de ambas asignaturas para ir avanzando en el desarrollo de la actividad. En la primera fase, en la asignatura de macroeconomía, los grupos trabajarán como si fueran una unidad familiar y a esa unidad familiar se le asignará un nivel de renta. Cada grupo tendrá un nivel de renta diferente. Una vez que se les ha asignado un nivel de renta que procederá de 3 fuentes, rentas salariales, alquileres inmobiliarios y rentabilidad de activos financieros, cada grupo debe determinar qué parte de esa renta va a destinar al consumo y qué parte al ahorro. La parte proporcional destinada al consumo deberán elegir a partir de ahí qué productos van a formar parte de su cesta de consumo, en qué van a gastar esa parte de la renta, y deberán elegir estos productos sobre la base de la cesta de productos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística. Una vez que saben la renta y los productos que van a consumir, el siguiente paso será distribuir esa renta consumida entre los diferentes productos de su cesta. Y a partir de ahí calcularán el IPC de la familia en el momento base, que será septiembre del 2021. Una vez que se tenga todo esto, se pasará al siguiente paso, donde los alumnos calcularán el IPC de la familia un año después, en septiembre del 2022, y a partir de ahí calcularán la tasa de inflación que la familia ha soportado en los últimos 12 meses. Y una vez que tengan esta tasa de inflación, lo que tendrán que hacer es calcular la variación en la renta de la familia. Para las rentas salariales lo harán de acuerdo con lo pactado en el convenio sectorial, y para las rentas inmobiliarias de acuerdo con la tasa de inflación interanual del país. Y deberán calcular así la nueva renta teniendo en cuenta la inflación producida en el último año a septiembre del 2022. Con esta renta se pasará a trabajar en la asignatura de fiscalidad para la toma de decisiones económicas, y lo primero que tendrá que hacer cada grupo es hacer la liquidación del IRPF de la unidad familiar correspondiente al año 2021. A partir de ahí, partiendo del aumento de rentas que se ha calculado previamente, deberán liquidar el IRPF de la unidad familiar correspondiente al ejercicio 2022. Todo ello en un contexto donde los elementos impositivos se mantienen sin modificación y por lo tanto no cambian. Una vez que se ha realizado la liquidación de la unidad familiar en el año 2022, el siguiente paso será deflactar los diferentes elementos del IRPF, tarifas, mínimos, exenciones, bonificaciones, deducciones, deflactar los elementos del IRPF de acuerdo con 4 escenarios, teniendo en cuenta la tasa de inflación de la familia, la tasa de inflación subyacente, la tasa de inflación general y el incremento salarial medio sectorial. Una vez que han deflactado los elementos del impuesto, se procederá nuevamente a realizar la liquidación del IRPF de la unidad familiar correspondiente al ejercicio 2022, lo que les darán 6 cuotas íntegras, de las que deberán comparar y a partir de ahí pues analizar los resultados y las consecuencias que se producen como consecuencia de la existencia de la inflación. Una vez que ya saben los efectos desde el punto de vista del IRPF, nuevamente en la asignatura de macroeconomía y partiendo de 2 hipótesis previas, primera, que el gasto público es constante y que nos encontramos en un nivel de producción potencial, el siguiente paso será analizar los efectos tanto sobre la recaudación como sobre el déficit y la deuda pública, para a partir de ahí analizar los efectos tanto en el corto plazo utilizando un modelo ISLM como en el medio plazo utilizando el modelo ISLM-PC. Y, por último, en base a todos los resultados obtenidos, proponer medidas concretas que deberían adoptarse para volver a la situación inicial de equilibrio. Entendemos que una actividad así tiene gran valor añadido para los alumnos, tanto desde el punto de vista de los conocimientos como desde el punto de vista de las competencias. Desde el punto de vista de los conocimientos, le va a permitir aplicar a la realidad los conocimientos aprendidos en las asignaturas,
y además les permitirá adquirir un enfoque global y práctico sobre el funcionamiento real de la economía. Además, podrán valorar los efectos de la macroeconomía sobre los ciudadanos. Todo ello, en nuestra opinión, además, permitirá motivar más al alumno en su aprendizaje de estas asignaturas y, como hemos dicho antes, le permitirá mostrar y ver la interrelación que existe entre las diferentes materias del grado. Desde el punto de vista de las competencias laborales, les permitirá aprender a trabajar en equipo, aprender a hacer evaluación entre pares, a hacer informes económicos y a proponer y defender opiniones personales con argumentos objetivos y técnicos. La actividad se empezará a realizar en septiembre del 2022 y se desarrollará hasta el mes de diciembre, y al final del semestre los alumnos presentarán un único informe escrito en el que recogerán los resultados de todo lo trabajado en ambas asignaturas a lo largo del semestre y se realizará esa puesta en común que se ha destacado previamente. Y a partir de ahí se realizará una evaluación de la actividad basada, por un lado, en una encuesta que es anónima que se realizará a los alumnos y a la valoración que las profesoras realicemos en base a la experiencia que hayamos obtenido. Muchas gracias y quedamos a su disposición para cualquier aclaración o duda que quieran realizarnos. Muchas gracias.